Eso es lo que la fe hace. No solamente se va a gozar Bere, se va a gozar su mamá, sus hermanos, su hijo. ¿Por qué? Porque la fe produce un gozo. Por eso es tan importante la fe en nuestra vida. Y si tú puedes creer, Bere, para el que cree, todo le es posible. Amén. Romanos 1:17, gozarnos a través de la fe es el título. 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo, ¿cómo vive? Por la fe. Amén. La fe, hermano, tenemos que saber que la fe es una gran herencia. La fe es una gran herencia. Cuando tú recibes una herencia, tú no te das cuenta y te dejan un documento, y en ese documento dice que una herencia de muchos dólares está para ti. ¿No te da gozo? Claro. También la fe es una herencia para nosotros. Y cuando nosotros recibimos esa herencia que es la fe, nuestro estilo de vida es por fe y para fe, como dice Romanos 1:17. Por eso es que la fe es el gozo del justo. ¿El justo cómo vive? Por la fe. Por lo tanto, el justo, su gozo es vivir por fe. Amén. Nosotros tenemos que saber, y hemos leído a través de la palabra en Génesis, que Abraham recibió una promesa. Abraham, ¿cuántos años esperó por esa promesa que recibió por fe? ¿Cuántos años? 25 años esperó por una promesa de recibir que Dios le iba a dar un hijo. Esperó 25 años. Aquí es algo interesante. Por esos 25 años, Abraham, ¿qué tuvo que hacer? ¿Estarse en casa, esperar que sucediera? ¿O tenía que caminar por fe? Tenía que caminar por fe. Porque en los 25 años se le presentaron o se le iban a presentar muchas cosas como se te presentan a ti cuando crees algo por fe. Amén. Lo que nosotros tenemos que saber es que Dios nunca falla. Dios nunca falla. Abraham creyó en su palabra y cuando creyó en su palabra empezó a hacer lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando Abraham recibió esa promesa, puso los ojos en Dios. Pasaron circunstancias, pero él seguía creyendo la promesa. Así también somos nosotros. Cuando la Biblia está llena de promesas, y cuando tú te agarras de una promesa, tú tienes que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si te desvías y quitas los ojos de Jesús, probablemente van a pasar 20 años y tu promesa no va a llegar. Por eso vemos hoy en día demasiados cristianos enfermos esperando la promesa. En la mañana yo meditaba en algo, leía sobre las pruebas. Amén. Y Dios solamente te va a pedir algo que Él te dio, como una prueba. Va a probar tu fe. ¿Qué te ha dado tan grande Dios para probar tu fe? Abraham le dio un hijo y se lo pidió para probar su fe. A ti y a mí, ¿qué nos ha dado Dios para que pruebe nuestra fe? ¿Qué nos ha dado Dios para que pruebe nuestra fe? Nomás meditemos qué cosa grande me ha dado Dios para probar mi fe. Yo te puedo decir, el cáncer sanado de mi hija es algo grande que Dios me dio. Ahora, si yo no hago lo que Dios me mandó a hacer, entonces cada vez que Dios pruebe mi fe, yo voy a fracasar. ¿Y sabes qué puede suceder? Que el cáncer puede venir en mi hija. Por eso cuando Dios te da algo grande, te va a pedir algo que Él te dio. A Abraham le dio a Isaac. ¿Y qué le dijo? Dame Isaac, sacrifícamelo. Pero muchas veces ni siquiera hemos creído en una sanidad y decimos, Dios me está probando. ¿Por qué te va a probar Dios? ¿Ya te dio algo grande? Cuando Dios te da algo grande, tú tienes que usar tu fe
para caminar en fe. No importa que te dio como Abraham, le dio a un hijo y después se lo pide. ¿Quién le dio el hijo a Dios? Abraham, Dios. ¿Quién le pidió el hijo a Abraham? Dios. El diablo no tiene participación, al menos que desobedezcas. Amén. ¿Entendieron? ¿Sí? Ok. Abraham esperó 25 años. ¿Qué tuvo que hacer durante 25 años? ¿Solo esperar que le cayera del cielo la promesa? ¿O tenía que caminar en fe, paciencia, creyendo lo que Dios le había prometido? ¿Qué crees que Abraham tenía que haber hecho? Caminar en paciencia y creyendo lo que Dios había prometido. Así también nosotros tenemos que caminar en paciencia y creer en las promesas de Dios. Porque hay una promesa que el niño nacería. Amén. A través de la fe que Abraham tenía en las promesas de Dios. Hermanos, en Dios no hay limitaciones. No tratemos de limitar a Dios. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Mira qué herencia tan preciosa nos ha dejado nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham nos ha dejado la herencia de la fe. Por eso te decía al principio, la fe es una herencia, que cuando yo agarro mi herencia, ¿quién me la dejó? Mi padre Abraham. Mi padre Abraham me ha dejado una herencia y yo tengo que caminar de acuerdo a la herencia que yo recibí por el ejemplo y por la fe de mi padre Abraham. Amén. Y la fe tiene que venir incrementando día a día. La fe todo el tiempo trae un hecho. Escribe eso, que no se te olvide. La fe todo el tiempo trae un hecho. Y el hecho te trae un gozo. Amén. Amén. Cuando tú usas la fe, vamos a decir, yo uso mi fe por mi sanidad, por cualquier cosa. Cuando yo siento o cuando ya camino completamente sano, hay un gozo. Gloria a Dios. El domingo después en la noche, una hermana nos invitó y ella platicaba su testimonio, que el sábado estuvo con mucha fiebre, le dolían los huesos y dice, yo me voy a tomar un desenfriol, no sé qué se tomó para la fiebre, para eso. Dice, no le voy a hablar a mi mamá, tu mamá es cristiana, porque si le hablo a mi mamá me va a enviar el doctor. ¿Cuántos cristianos envían al doctor? Dije, no, yo no quiero ir al doctor. Dice, yo he escuchado al pastor Rubén y él dice que tenemos que creer. Ella dice que se arropó, estaba bañada en sudor, se arropó, empezó a meditar diferentes escrituras y dice, no, mañana es día de iglesia y yo no me voy a perder la iglesia. Y no me voy a llegar tarde a la iglesia. Meditó, se durmió, en la mañana se levantó y se fue a la iglesia completamente sana. Dice, si yo hubiera querido a mi mamá que me enviara al doctor, allá estuviera en cama con inyecciones. Dice, no más inyecciones, no más nada a mi cuerpo. Se aplicó una inyección de fe y el domingo estuvo alabando, adorando a Dios ahí con nosotros. Entonces, cuando tú tienes fe, por eso digo, la fe todo el tiempo trae un hecho. Amén. Y ese hecho te trae gozo. La fe todo el tiempo trae una manifestación y esa manifestación te tiene que traer un gozo. ¿Están conmigo? Amén. La fe nos hace conocer a Dios. La fe nos hace conocer a Dios y es galardonador de los que diligentemente lo buscan. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Y cómo llama las cosas Dios? Las cosas que no son, como si fuesen. Como si fuesen. Amén. Nosotros, los que esperamos en cada promesa de Dios, nunca tenemos que perder la esperanza de sus promesas. ¿Cuántos años esperó Abraham? 25. ¿Cuánto tiempo tú decides esperar?
Como los cristianos tradicionales que dicen, yo voy a esperar en el tiempo de Dios. Hermana, ¿cuándo se va a casar? En el tiempo de Dios, y nunca se casan. ¿Cuándo se va a sanar? Cuando Dios quiera, en el tiempo de Dios. ¿Cuándo va a comprar su casa? En el tiempo de Dios. La palabra dice que tienes que llamar las cosas que no son como si son. El próximo mes tengo mi casa en el nombre de Jesús. Mañana yo soy sana en el nombre de Jesús. En 6 meses me caso con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, en el nombre de Jesús. Tienes que llamar las cosas que no son como si son. Amén. Gloria a Dios. Los que esperan en cada promesa de Dios no pierden nunca la esperanza de sus promesas. Abraham, entre más esperaba, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros esperamos una promesa de Dios, nuestra fe se tiene que fortalecer en el proceso. Y no pensar, es que ya le creí a Dios, pero ahorita estoy en una prueba, en una lucha. Y cuando salga en esta prueba, mi fe va a ser más fuerte. No. Amén. La fe, entre más esperaba la promesa, más se fortalecía. Amén. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Mira bien, vamos a la palabra. Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza. En lo natural no había esperanza que fueran a tener un hijo. Amén. En lo natural no había esperanza que pudieran tener un hijo, ancianos de 100 años. Pero dice la Escritura, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19. En el verso 19 nos dice, no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Si pones el 20 y 21, no se debilitó en fe. Por eso cuando nosotros usamos o escuchamos a muchos cristianos decir, en el tiempo de Dios, están débiles en la fe, no conocen qué es fe. Si Dios lo permite, están débiles en la fe. ¿Cuántas personas que tú conoces que están esperando el tiempo de Dios han recibido la promesa? Nunca la reciben. A menos que Dios se mueva a misericordia y les dé una migaja de lo que están pidiendo. Pero cuando tú no te desanimas, no te debilitas en fe, sino que Dios dice, en 6 meses tienes tu casa, esos 6 meses tú adoras a Dios con más fuerza, alabas a Dios con más fuerza, predicas, enseñas, oras, te unes a la línea de oración Daniel para fortalecerte más fuerte, elevas tu fe. Pero 6 meses, 6 meses. Yo creí que Dios me lo iba a dar en un mes, ya no voy a la iglesia. ¿Para qué oro? Eso no hizo Abraham. Se fortaleció en fe. Mira lo que dice el verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que hizo. ¿Cómo fortaleció su fe? ¿A través de las pruebas y luchas que enseñan? ¿O cómo fortaleció su fe? Él le dio gloria a Dios. Tengo 100 años, pero yo le doy gloria a Dios porque Él me prometió un hijo. Padre, gracias por mi hijo. Y tenía 100 años. Y su esposa igual, y era estéril. Pero ¿cómo fortaleció su fe? ¿Entristeciéndose porque ya llevaba 25 años esperando? ¿O le daba gloria a Dios todos los días por 25 años? ¿Qué tenemos que hacer? Darle gloria a Dios todos los días. Todos los días. El verso 21 dice, plenamente convencido. Tenemos que tener ese convencimiento, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Los que esperan en cada promesa de Dios no pierden nunca la esperanza de sus promesas. Abraham, entre más esperaba, más se fortalecía y más se gozaba. La fe te hace ser fuerte, esperando las promesas de Dios y no ver las circunstancias presentes. Amén. Hebreos 12:14. En Hebreos 12:14, esto es bien importante en nuestras vidas. Amén.
meditemos en Hebreos 12:14. Vamos a leer hasta el verso 17. Este es bien importante en nuestras vidas. Porque aquí nos habla de que siempre en el corazón de nosotros puede haber una raíz que esté estorbando que la fe fluya. Amén. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Verso 15. Mira lo que dice el verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Nosotros podemos dejar que la gracia de Dios fluya. Podemos parar la fluidez de la gracia de Dios. ¿Cómo yo voy a...? Si yo tengo el Espíritu Santo, yo oro. Yo leo la palabra, yo asisto los servicios, yo alabo a Dios. Sí, pero hay algo que está impidiendo que la gracia de Dios fluya en tu vida. ¿Qué será eso que impide? Lo dice la Escritura, una raíz de amargura. Cualquier raíz de amargura en el corazón mío, cualquier raíz de amargura en el corazón de los hermanos va a estorbar para que la gracia de Dios fluya y no tener las promesas de Dios. Verso 16. Amén. En el verso 16 dice: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aleluya. Verso 17. Amén. Porque ya sabéis que aún después, deseándole dar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para la... Mira bien. Todos saben quién fue Esaú, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Puedes creer que por esa raíz de amargura Dios no pudo bendecir a Esaú, ni Esaú se pudo arrepentir de esa raíz de amargura? ¿Qué tan grave es la raíz de amargura y resentimiento en el corazón de un creyente nacido de nuevo? Es muy grave porque puede parar la fluidez del Espíritu Santo. La raíz de amargura, mientras más la dejas crecer, más te detiene que la bendición de Dios llegue. Por eso inmediatamente no dejemos que una raíz de amargura vaya incrementando, sino cortarla inmediatamente, porque Saúl no hubo oportunidad para que se arrepintiera. Aunque lloraba, que Señor, yo te amo, Padre, mira lo que yo hago, Señor, perdóname. Dios le dijo, lo más importante es que no sacas la raíz de amargura. Si tú sacaras la raíz de amargura, tú vas a ver mi fluidez. Amén. Por eso no dejemos que ninguna raíz de amargura se acumule en nuestro corazón. Amén. Nosotros somos herederos de la justicia de Dios por fe. Cuando más parecía que no había esperanza en Abraham, Abraham se fortalecía con la esperanza de la promesa por la credulidad que la fe le dio. Cuando tú y yo estamos en fe y nos fortalecemos en la fe, mi esperanza que yo tengo de recibir todo lo que Dios me ha prometido va a aumentar de acuerdo a la fe que yo tenga, no de acuerdo a tu fe, de acuerdo a mi fe. Pero para eso, para que mi fe crezca y para que mi fe fluya, tengo que sacar cualquier raíz de amargura que esté en mi corazón. No dejarla que crezca, porque entonces mi fe se va a paralizar y no voy a poder recibir ni sanidad, no voy a poder recibir nada, porque estoy con esa raíz de amargura. ¿Y sabes cómo va a ser mi vida? Mi vida va a ser dependiendo de la misericordia de Dios. Que Dios se compadezca de mí y me dé algo de su misericordia. Y estoy perdiendo lo más grande, que es su gracia. Amén. La fe te da la confianza. Amén. Estás escribiendo, toma nota. La fe te da la confianza, te da la estabilidad de confiar en Dios y no en el mundo y lo que te está mostrando el mundo. Si nosotros supiéramos el valor de una prueba de fe, aleluya. Si nosotros supiéramos el valor de una prueba de fe, estaríamos adorando a Dios, estaríamos alabando a Dios en todo momento. ¿Qué es el valor de una prueba de fe? El valor de una prueba de fe es
Dios te dio algo grande y te lo pide. Amén. Dios te dice, ok, voy a simplificar. El trabajo que tú me pediste te lo di. Amén. Deja de trabajar miércoles y deja de trabajar domingos para que me sirvas. Ahí viene la prueba de fe. ¿Qué voy a hacer, Señor? Con 3 días no me va a alcanzar. Fracasamos, reprobamos. Si Dios me dio el trabajo y Él me dice, dame tu trabajo, ahí está, Señor. Ahí está mi trabajo. Hay mucho silencio. ¿Están meditando? Ahí está mi trabajo. Ok, como me obedeciste, ahora yo tengo un trabajo para ti que vas a ganar 10 veces más de lo que te daban en ese lugar. ¿Ves cómo funciona la prueba de la fe? La prueba de la fe no es que te va a poner un cáncer y después te va a sanar. No, esa no es prueba de la fe. Ese es un ataque del diablo, un aguijón del diablo. La prueba de la fe es, trabajas, te dieron un buen trabajo, pero tienes que estar el miércoles hasta las 8 de la noche y el domingo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y estás ganando $40 la hora. Y Dios te dice, dame pues tu trabajo. Y tú le dices, no, Señor, ¿cómo? Ya ves que reprobamos en la prueba de nuestra fe. Pero bueno, ahí está pues mi trabajo. Gracias. La próxima semana tienes uno que vas a ganar $100 la hora. ¿Verdad que ahí es como que nos falta esa conexión? Como que nos falta esa credulidad. Como que nos falta elevar nuestra fe. Amén. Amén. Antes de que Dios, hermano. Bueno, ya me estoy brincando. La prueba de fe es el horno de fuego donde Dios te puede usar. Toda la gente estaba a la expectativa de esos 3 hombres hebreos iban a ser lanzados al horno de fuego. Todos los hombres estaban a la expectativa. Imagínate lo que pasaba por la mente de estos varones. Nos vamos a quemar, pero ellos se mantenían puestos los ojos en Dios y se atrevieron a hablar al Dios al cual nosotros servimos. Él nos librará de tus manos y de ese fuego. ¿Sucedió así o no sucedió así? Para que tú veas que cuando el diablo te pone una enfermedad, amén, esa enfermedad no puede tocar tu cuerpo. ¿El fuego tocó el cuerpo de los hebreos? No. So, el diablo te da un diagnóstico y te dice, tienes cáncer. Tú no me puedes tocar porque yo paso la prueba de fe. Porque la palabra dice. Ahí es la prueba de fe. No las pruebas que enseñan por ahí, una enfermedad, oren por mi enfermedad porque Dios me puso esta prueba. No, esa no es una prueba de fe. La prueba de fe es que Dios te pone en el horno para mostrar su poder, para mostrar su potencial, para mostrar su gracia y para mostrar quién tú eres como hijo de Dios. Amén. Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo dice de las dificultades, me regocijo en ellas porque me convierten en mi liberación por sus oraciones y súplicas por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos está diciendo aquí que hay muchos hermanos en la fe débiles en fe. Por eso tenemos línea de oración, que es una línea de fe, para orar por aquellos hermanos que son débiles en la fe y traerlos a un nivel de fe donde ellos puedan ver señales, milagros y prodigios en su vida. Por eso es tan importante orar los unos por los otros, porque Pablo dice, las oraciones de ustedes me liberaron. Amén. Entonces cada vez que nos conectemos a la línea de oración, tienes que saber que una oración tuya puede sanar a un enfermo. Amén.
Puede hacer que una oración tuya pueda liberar a un matrimonio que está divorciándose. Puede ser que una oración tuya en fe puede traer aquel trabajo, aquella casa, aquella familia que le sirven a Dios. Esa es la importancia de la oración. Por eso cada día estamos restaurando y haciendo la línea de oración mejor, porque cuando tú oras, hazlo en fe. Cuando repites, no hay fe. Hoy me conecté y por primera vez me dieron peticiones, casi nunca me dan. Tuve que orar. ¿Amén? Ok, seguimos. Aleluya. ¿Mañana van a dejar media hora? Ok, amén. Pablo dice, de las dificultades me regocijo en ellas porque me convierten en mi liberación por sus oraciones y súplicas por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ponerte en el horno de fuego, Él sabe que vas a pasar por Él. Nunca te va a dar más de lo que no puedas llevar. ¿Qué es lo que Dios te ha dado para pedírtelo como una prueba de fe? Lo que les decía un momento. ¿Qué es lo que Dios te ha dado para pedírtelo como una prueba de fe? ¿Adquiriste un carro nuevecito, no tuviste que pagar nada, lo pagaste al contado? Y Dios te dice, dale unos rayos a los hermanos de la iglesia. No, Dios, me lo ensucia. Pues no, que me lo pediste para... Aleluya. Menos en invierno, ¿no? Se meten con los pies llenos de nieve. No. Si te lo doy Dios, úsalo para Dios. Amén. Tu casa, todo lo que Dios te ha dado. Amén. Abraham le dio un hijo y cuando creció se lo pidió como una prueba de fe. ¿A ti que te ha pedido algo grande como un hijo, se lo darías para una prueba de fe? Si sabes que el bautismo en el Espíritu está en las Escrituras, no descanses hasta que Dios te lo dé. Hermano, en la experiencia en Ciudad Guzmán, en los bautismos, una hermanita, la mayor de todas, la abuelita de una de las hermanitas, la hermana que canta, ella tenía unas raíces bien profundas de la tradición popular. Y el domingo que salió del agua, salió hablando en lenguas. Y decía, gracias mi Señor, gracias mi Jesús. Una anciana que toda su vida se pasó en la iglesia popular, experimentó la llanura del Espíritu Santo con la manifestación de hablar otras lenguas. Esa es la gloria de Dios. Amén. Si en las Escrituras tú sabes que tienes que ser sana, tienes que ser sana. Si sabes y está en las Escrituras que tienes que ser libre de cualquier debilidad, no descanses hasta que tengas tu libertad, hasta que tengas tu sanidad. Amén. No tenemos que descansar hasta que lo obtengamos. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:1 dice, fe es la sustancia de las cosas que esperas. La palabra de Dios tiene la sustancia de las cosas que queremos. Todo lo que tú quieres está dentro de una sustancia. Esa es la sustancia, la palabra de Dios. Esa es la sustancia. Esta palabra es tan poderosa que cualquier condición natural, nada más medita en esto. Esta palabra, la palabra de Dios, cuando tú la pones en tu boca, la hablas con tu boca, la pones en tu corazón, la hablas por tu boca, es tan poderosa que toda circunstancia natural la convierte a lo sobrenatural. Amén. Amén. Si no, veamos Mateo 8. Mateo 8:1 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Cuánta gente le seguía? Mucha. Verso 2. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciéndole, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, ¿qué hizo Jesús? Extendió la mano, lo tocó y ¿qué dijo? Quiero ser limpio. ¿Cuánto duró Jesús? En este verso y en muchos, ¿vemos que Jesús oró? No. Señor, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre eterno, Padre santo, hacemos una oración larguísima pensando que Dios de esa manera se va a mover.
Jesús lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, claro que usamos principios de poner de acuerdo, de atar y desatar, claro. Pero Jesús dijo, quiero ser limpio. ¿Cuántas palabras usó? Quiero ser limpio. ¿Qué sucedió? Al instante, su lepra desapareció. La condición en lo natural de este hombre, que era lepra. La palabra de Dios, que tiene toda la sustancia para derrotar lo natural, que trajo sanidad. La palabra de Dios, vele, tiene todo el poder para sanar todo lo que tu cuerpo tiene. La palabra de Dios tiene el poder sobrenatural que tú necesitas para quedar completamente sano. ¿Qué tienes que hacer? Solamente hablarle la palabra a tu cuerpo, hablarle la palabra a tu cuerpo, hablarle la palabra a tu cuerpo y esperar la manifestación de lo que tú hablas a través de la palabra. Porque entonces la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que no regresa a él vacía, sino que hace el efecto con el que fue hablada, va a cambiar toda circunstancia natural. ¿Cuál es la circunstancia natural? ¿Cuál era la circunstancia natural de este leproso? Una enfermedad. Donde quiera que caminaba, la circunstancia natural era una enfermedad. ¿Qué transformó la circunstancia natural? La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que Jesús habló. ¿Por qué la palabra que Jesús habló? En el principio era la palabra era Dios, y Dios era la palabra, y la palabra estaba Dios, y Jesús era Dios. Y todo lo que hablaba era Dios. Y todo lo que tú hablas de acuerdo a la palabra de Dios puede hacer el mismo funcionamiento. La palabra en tu boca, la palabra en tu corazón, no importa cualquier circunstancia natural que sientas, esa se va. El domingo que yo hablaba con este hermano en su casa, estaba el pastor Ignacio, su esposa, mi esposa y yo, y le dije yo, cuando ella hablaba le dije, mira la astucia del diablo, mira el poder de las tinieblas. Los síntomas es un poder de las tinieblas, lo sentías, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿sentiste cuando fuiste sanada? No. Porque la sanidad, la fe, no se siente. Los síntomas, el poder de las tinieblas, lo sientes. ¿Sí o no? Sí. Sentía gripa, sentía calambres, sentía su cuerpo, sentía los síntomas. Toda enfermedad que tú sientas son síntomas del poder de las tinieblas. Lo sientes. No esperes sentir la sanidad. La sanidad se manifiesta a través de la fe. No vas a sentir nada. Porque si esperas sentir, no estás en fe. Simplemente hablas la palabra y esperas la manifestación. No tienes que sentir nada. Espera la manifestación. Amén. ¿Están conmigo? Amén. No se han ido, ¿verdad? Amén. Ok. La condición en lo natural, te lo repito de nuevo, era la lepra. La palabra tiene la sustancia para derrotar lo natural. No se te olvide eso. La palabra tiene la sustancia para derrotar lo natural. Por las heridas de Jesús yo fui sanado. Él se llevó mis enfermedades. Él se llevó mis dolencias. Y por las heridas de Jesús, en el tiempo de Dios voy a ser sanado. Por las heridas de Jesús, si Dios lo permite, voy a ser sanado. Si Dios, en el tiempo, por las heridas de Jesús, si es la voluntad de Dios, voy a ser sanado. No. Entonces, ¿de dónde han salido todos estos términos que hoy seguimos escuchando? ¿De dónde han salido? De lo natural. Tú nunca vas a vencer lo natural con lo natural. Lo natural lo vences con lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos. Solamente imagínate el gozo que este hombre tuvo. El leproso. El gozo de este hombre, que por años vivió separado del mundo, en cavernas, por allá lejos. Pero cuando llegó de Jesús, no le importó y llegó a él. Imagínate cómo
ese hombre se sintió cuando la sustancia de la palabra de Dios lo sanó. Por eso es que ese tema se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El gozo a través de tu fe. Usa tu fe. Usa tu fe y vas a vivir el gozo de lo que tu fe tiene. Amén. Ok. Tenemos que saber que el gozo nos da, tenemos que saber que la fe nos da una vida de gozo. Cuando tú caminas en fe, tienes una vida de gozo. ¿Y sabes qué? Cualquier raíz de amargura que estuvo en tu corazón se fue por la fe. Porque mientras tú te gozas, no vas a tener tiempo de acumular o de incrementar tu raíz de amargura. Mientras tú caminas en fe, tuve sanidad, se sanó tu nieto, se sanó tu hijo, tu casa quedó pagada, tu carro nunca se te descompone, tu esposo dejó de tomar, tu esposa ya no te regaña. Aleluya. Ay. Amén. O sea, es lo que la fe hace. Amén. Ok. El poder de Dios funciona solamente a través de la fe. Por eso es que la fe nos da una vida de gozo. Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le dijo, ve. Bueno, ya saben la historia, este hombre todo, en el verso 7 le dice, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y cómo regresó, según el verso 7, viendo. Otra vez, Jesús no oró por él. Jesús no oró por él. Tú te puedes conectar a la línea de oración. ¿Cuál es su petición? Me duele. ¿Cree que es sanada? Sí, es sanada en el nombre de Jesús. Siguiente petición. Aleluya. Ay, ¿tan poquito? Yo pensé que iba a ser guerra espiritual y liberación y gritar y que se cayera. No vemos eso en Jesús. ¿Por qué lo haces tú? ¿Están entendiendo? Amén. ¿Qué dijo? Ve y lávate. ¿Y cómo regresó? Viendo. Recordemos que la palabra de Dios es un poder sobrenatural. En la palabra de Dios está el aliento, está la naturaleza y está el poder del Dios viviente. Imagínate que tú hablas la palabra de Dios, hermano, estás hablando la naturaleza de Dios. Estás hablando el poder del Dios viviente. No es una maravilla, no es un privilegio que Dios nos haya llamado y que nosotros hablemos su palabra. Que es aliento de vida, es la naturaleza de Dios y es el poder del Dios viviente. Su poder obra, su poder funciona en toda la persona que se atreva a creer su palabra. Si tú te atreves a creer, funciona el poder de Dios en tu vida. Atrévete a creer. Amén. Atrevámonos a creer. En la palabra de Dios se encuentra la vida, porque está llena del poder de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como hemos recibido la palabra de fe, aleluya, escríbelo por ahí siempre o grábatelo en tu mente. Amén. Grábatelo en tu mente, escríbelo, ponlo en el espejito de tu carro, ponlo en todas partes, porque mira lo que dice. Amén. Así como hemos recibido la palabra de fe, recibimos la naturaleza del Dios viviente. Gloria a Dios. Amén. A través de la fe obtenemos las promesas de Dios, una fe con la cual nosotros somos participantes de su divino poder. Cuando recibimos a Jesús, nacemos de nuevo, recibimos la palabra. ¿Por qué? Porque Juan 1:1 dice, al principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios.
Cuando tú recibes a Jesús, recibes la palabra. A partir de ese momento, entramos en contacto con la fuerza viva, un poder que cambia lo natural a la gracia. Un poder que las cosas muertas las hace vivas. El poder que está en Dios se manifiesta en nuestro ser. Este poder viene con su gloria, que nos transforma por un acto divino a ser hijos de Dios. Para hacernos como un hijo de Dios, por el Espíritu de Dios, que nos lleva de gracia en gracia y de gloria en gloria. Esa es la vida tuya. Por eso dice Romanos 1:17, que nosotros vivimos por fe y para fe. El justo vive por la fe, porque te lleva de gracia en gracia, te lleva de gloria en gloria. Amén. Y así cuando nosotros vamos de gracia en gracia, de gloria en gloria, así es como nuestra fe va descansando en la palabra viva. Y la palabra viva, ¿sabes qué te trae? Gozo. Amén. Fe es una fundación. Es importante que tengamos una fundación verdadera, algo más grande que nosotros, en lo cual podamos descansar. Una fundación. La palabra de Dios es una fundación. En Mateo 7:24 nos da un ejemplo de lo que es una fundación. Por eso aquí no tenemos escuela dominical, tenemos clases de fundación. Porque no tratamos, sino que hacemos ponerte una fundación en tu espíritu. Amén. Amén. Ya si tú no las quieres tomar porque, no sé, es muy poco para ti, es cosa tuya. Pero las clases de fundación están establecidas y van diseñadas para poner una fortaleza fundamental en tu espíritu. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿en dónde? En una roca. Amén. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es nuestra vida, y tiene el poder de nuestra vida, porque Él vive dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tienes que entender esto. Jesús es nuestra vida. Y tiene el poder de nuestra vida porque Él vive dentro de ti por el Espíritu Santo. Amén. Imagínate, Dios vive dentro de ti. Dios vive dentro de ti. Amén. Por eso tú no tienes que tener ninguna enfermedad, Bere. Porque Dios vive dentro de ti. Donde está la presencia de Dios no puede haber poder de las tinieblas. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, el diablo no tiene que influir. Amén. Porque el Espíritu de Dios es luz. Y donde está luz, las tinieblas no prosperarán. Colosenses 1:13, a Cristo nos ha trasladado del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús es nuestra vida. Amén. Y Él tiene el poder. Hechos 5:19, aleluya. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cuando el diablo te pone en la cárcel, tú sigue alabando a Dios. Porque ¿sabes qué sucede cuando tú alabas a Dios en medio de cualquier problema? Si tienes miedo, el problema te va a derrotar. Pero si te acusan, si te señalan, aún si te meten preso, mira lo que dice, mas un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, verso 20, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Mientras te pongan en problemas, Dios envía ángeles y te liberta. La palabra de Dios habló y Pedro fue liberado de la prisión. La palabra de Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Y es por fe que esta vida nos fue dada. Tenemos que recordar y reconocer que fuimos salvos por gracia a través de la fe y no por nosotros, pues es un regalo de Dios. La palabra de Dios es más grande y más poderosa que cualquier otra cosa. Las tinieblas, amén, las tinieblas no pueden manifestarse cuando la palabra está presente. Mientras tú hablas la palabra, las tinieblas no se pueden
manifestar. Amén. Cualquiera que hable la palabra, cualquiera que hable, amén, la palabra está capacitado para hacer luz ante cualquier circunstancia. Wow. Por eso el tema, ¿cómo se llama? Gozarnos a través de tu fe. Eleva tu fe. Eleva tu fe, ver, y tú te vas a gozar a través de la fe. Amén. Toda la fe. Dios está esperando de tu fe. Amén. Para que tú te goces en el poder de la fe. Te voy a repetir de nuevo lo que dice. Cualquiera que hable la palabra, está capacitado para hacer luz ante cualquier circunstancia. Amén. Todos, el diablo siempre te va a enviar circunstancias. Siempre te va a enviar. Pero mientras tú hables la palabra te capacita para derrotar toda circunstancia que Él te envíe. ¿Te lo digo de nuevo o sí se te quedó? Amén. Cualquiera que hable la palabra está capacitado para hacer luz en cualquier circunstancia. Jesús nos lo dijo, hermanos. Jesús nos lo dijo, Marcos 11:23. Cualquiera que hable la palabra está capacitado para vencer cualquier circunstancia. Jesús lo dijo en Marcos 11:23. Léanlo fuerte y créanlo como dice. Cualquiera. Eso no se oye, ni yo lo oigo. A ver, léanlo. Es que si lo leen débil es porque no lo creen. Cualquiera que diga, no, léanlo fuerte creyéndolo. A ver, que se oiga. Que lo oiga el infierno. Que lo oiga el infierno. Hablen fuerte. No los oigo. No los oí. Vamos a empezar. 1, 2, 3. Fuerte. Ahora sí. Amén. Cualquiera, tú, cuando lo dices creyendo, cuando hablas la palabra, lo que tú dices creyendo será hecho. Amén. ¿Quién te dio esta capacidad? Dios. ¿Quién te otorgó el privilegio? Dios. ¿Quién te seleccionó? Dios. ¿Quién te capacitó? Dios. ¿Quién te ayuda? El Espíritu Santo que está dentro de ti. ¿Quién habla fe? Tú, por tu boca. Que si tú crees en tu corazón y hablas con tu boca, que tú tienes la capacidad para hablar la palabra y las tinieblas desaparezcan, esas tinieblas desaparecen. En el nombre de Jesús. Y gózate a través de tu fe. Amén. 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 Dios les bendiga. Aleluya. Vamos a salir, saludamos a nuestros hermanos que están en Facebook Live. Gracias por conectarse y también están en la radio internet en vivo. Amén. Dios les bendiga.